Sigo compartiendo pantalla. ¿Lo ven la pantalla? Me está cargando, pero dice que está iniciando la función. Okay. Pero aún no está. Ahora sí, listo. Ya veo, profe. Ok, vale. Entonces, preguntas sobre el subtexto, si las hay. Profe, el subtexto tiene que ver mucho con una frase que inventa el personaje que sigue como base para la película. No, el subtexto no necesariamente es una frase o tiene que ver con un parlamento. El subtexto es básicamente lo que no se dice y no se ve, sino lo que es inherente al contenido, a la emoción o a lo que de alguna manera yo quiero decir. O sea, ¿qué quiero decir yo de ese personaje del otro par al principio, en ese primer acto? Bueno, que él, de alguna manera, esa situación de la chola lo coloca a él en una situación terrible de inhibición, de desaliento, de frustración, o sea, eso es el subtexto. El subtexto tiene que ver con el mundo interior del personaje, que yo no puedo verbalizarlo de otra forma, sino a partir de cómo encuadro, ¿verdad? ¿Cómo encuadro? O sea, ¿por qué yo uso un primer plano allí? Bueno, porque estoy tratando de mostrar ese subtexto del desaliento del personaje frente a su impotencia. La chola no tiene arreglo. Acuérdense que él agarra detalle de la mano, que trata de enchufar la chola y de que no se suelte, y finalmente no hay manera. Eso tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Está claro? El subtexto... Profe, por ejemplo, un texto podría ser como un plano detalle, no sé, de un ojo cayendo la lágrima si el personaje está llorando. Por ejemplo. Eso, fíjate tú, eso es un elemento que de alguna manera tú estás marcando una intención, un sentimiento, una forma de que el personaje está sintiendo eso hacia adentro y está narrando eso. Digamos, eso no lo puede hacer, o sea, en el guión probablemente ese plano no está escrito, o está escrito que el personaje frente a la impotencia llora. Eso es una frase literaria. Ahora, ¿cómo yo la pongo en escena como director? ¿Cómo yo traduzco eso al lenguaje cinematográfico? Tal como tú estás diciendo. ¿Entienden? Digamos, no solamente cuento lo que pasa en la acción, no solamente cuento lo que de alguna manera se dice, sino también cuento esos elementos que rodean al personaje en el contexto y en el aura de la situación. Todo esto tiene que ver con una visión del director, o sea, cómo yo encadeno los planos para que esas asociaciones de alguna manera se representen. Yo no sé si ustedes estudiaron el efecto Kuleshov, que es un famoso efecto de montaje. Sí, profe, si lo estudiamos. Bueno, eso es justamente el subtexto. Tú pones una mujer desnuda y un tipo que se ríe y crees que el tipo es un morboso. En cambio, tú pones una mujer desnuda, desnutrida y ves una persona que llora y sientes que eso tiene que ver con el hambre. Ahí no hay morbo, hay compasión. Son dos subtextos diferentes que tú compones. Entonces, cuando tú asocias un plano con otro, estás creando justamente un universo que tiene que ver con ese subtexto. ¿Está claro? El subtexto es lo que, o sea, es lo que no se dice, pero es el mensaje que está detrás del diálogo, realmente, por supuesto, ¿no? es por supuesto. Profe, vendría siendo como una especie, o sea, un ejemplo sería como un efecto Kuleshov. Es correcto, es el efecto Kuleshov. O sea, eso es subtexto. Eso es la intención o la motivación o el mundo interior que está sucediendo en la historia. Okay. Pero que por supuesto, no sé quién está hablando, pero por supuesto que eso no tiene una receta. No hay manera de que tú puedas, digamos, combinar las cosas y que eso te dé un plato. Tú vas haciendo, Adriana, tú vas haciendo eso en forma consecuente con lo que tú quieres decir, justamente lo que decía Andrés. O sea, eso tiene que ver con tu sentido del film, lo que tú quieres decir. Hay una metáfora a veces en las cosas que tú estás tratando de asociar. Esa metáfora también es parte del subtexto, ¿no? Hay un sentido del personaje como tal, en el caso de Chaplin, por ejemplo, que es el famoso clochard. Bueno, ahí hay un subtexto en ese personaje, que de alguna manera refleja
el sentimiento hacia la gente de valía, con gente que, y de alguna manera su relación con los policías, que es la represión y de alguna manera el universo de la autoridad, tiene que ver con ese subtexto. O sea, todo tiene que ver con un sentido que tú estás asociando en el fin para lograr el objetivo. En la literatura, en el mundo literario, la manera es otra. En el universo de Proust o en el universo de cualquier relator literario, tú tienes allí también asociaciones o cosas que él va destilando y que te van perfilando el carácter de los personajes, el sentido interno de esos personajes. No solamente en las asociaciones, sino también que eso va generando un subtexto en la historia, que te va cargando y de alguna manera te va conectando con esos personajes. ¿Está claro? Estoy tratando siempre de hacer una analogía entre el mundo literario y el mundo cinematográfico, porque de alguna manera esa conexión es lo que vamos a tener que hacer para trasvasar un guión a una historia, digamos, escrita cinematográficamente, que es una forma de escribir también, ¿no? El director escribe con los planos, escribe con las escenas, pues, y va contando el universo del guión, pero él tiene que concretar eso en imágenes, en acciones, en ruidos, en sonidos que de alguna manera establezcan la historia como tal. Que yo creo que el otro par es un muy buen ejemplo, porque es un ejemplo muy sencillo, pero está muy bien contado el progreso del personaje, el subtexto del personaje. Por un lado tenemos el subtexto del personaje pobre y tenemos también el subtexto del personaje rico, ese niño rico cuya compasión lo va a llevar a dejarle el otro zapato. Si fuera un egoísta, si fuera un niño ciego, ajeno al otro personaje, él se quedaría con ese zapato y lloraría de pronto. En cambio, en vez de llorar, él comparte el zapato y de alguna manera ríe, digamos, se alegra de dejarle algo a ese otro muchacho que él lo ve que necesita. Esos son todos elementos asociativos, ¿no? Que tienen que ver con el efecto Kuleshov, que aquí más adelante lo voy a mencionar. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Los elementos de un plano. Para poder entender lo que detrás del plano existe, porque cuando ponemos el plano tenemos que pensar en eso, ¿no? En esa ideología que estamos armando cuando contamos una historia. En el plano está la motivación, o sea, lo que sucede dentro del plano. Acuérdense que el mundo del plano es lo que sucede ahí adentro, en ese universo del encuadre. Fuera de eso, puede haber un anime, yo creo que lo decía antes, puede haber una luz, nadie la ve, eso no existe para el espectador. Lo que existe para el espectador es ese encuadre, ese plano que nosotros estamos armando. ¿De acuerdo? Tenemos el hecho de que ese plano va a comunicar una información, ¿verdad? Hay una composición de los elementos, que es cómo disponemos el conjunto de las cosas en el plano, cómo ponemos a los otros personajes, que todo eso arma, en el caso de la ficción, una composición que nos permite entender valores de enfoque, valores de importancia en el plano del personaje principal versus los demás. Por ejemplo, la mirada del niño que ve los zapatos de la gente, no mira a la gente. Nunca vemos a la madre que va con el niño rico. No sabemos ni quién es, pues vemos un cuerpo. ¿Por qué él está viendo eso? Él no está viendo a los seres humanos que están alrededor de él. Tal vez si estuviera tranquilo y fuera un lustrabota y estuviera esperando un chancecito de trabajo, estaría viendo a la gente de otra forma. O sea, el cuento cambia. Pero en este caso, frente a su necesidad, él está viendo los zapatos de la gente y ve los zapatos de ese niño que le atraen la atención, porque eso es algo ensoñado, algo perfecto para él. ¿Entienden? Tenemos también que el plano está relacionado con el sonido, con el ángulo de la cámara, con el tipo de encuadre que hacemos, con la valoración de ese plano, que establece justamente en esto que estaba diciendo, en el detalle de los zapatos de la gente, establece el valor emocional de lo que está pasando. Ese subtexto está allí. Y está también el otro elemento del plano, que es la continuidad o raccord, que viene antes, que viene después, para que esa continuidad nos permita narrar la historia coherentemente. Bueno, bastante información. Preguntas sobre esto. Profe, cuando decimos que un plano quiere comunicar algo, ¿a qué se refiere?
Bueno, todo plano comunica algo. De la misma forma que una frase de una obra literaria comunica algo. El plano te dice algo, ¿verdad? Exacto. Incluso si, porque ya un ejemplo que estuve pensando también es en un ejemplo de una explosión, por ejemplo. Si ponemos el plano de una explosión, nos está comunicando algo, me imagino. Bueno, te está comunicando un hecho que va a desatar una serie de consecuencias. La explosión puede ser de un fósforo que va a prender una pipa de crack o de droga, ¿verdad? O puede ser un hangar que tiene gasolina y que explota. Entonces eso va a destrozar los aviones que están adentro, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de connotaciones que te dicen, cada plano, acabas de hacer una pregunta bien importante. ¿Dónde va el plano y por qué va allí? Ese es el tema. Y eso no es tan fácil. Así como en el caso del escritor, ¿dónde va el sujeto? ¿Dónde va el predicado? ¿Dónde va esa frase? ¿Dónde va ese pedacito de la historia? Eso tiene que ver con el cuento total. Nosotros contamos con imágenes y con sonidos, contamos con acciones. Cuando tú vas a articular ese guión de Come, que vas a tener que hacerlo, vas a tener que pensar qué planos vienen, qué vas a poner en escena, cómo va a ser tu encuadre, cómo vas a componer esa realidad. Es así. Es así porque si tú pones el plano de una explosión, tú tienes que poner otros planos para saber qué es lo que vas a comunicar después. Por ejemplo, si hubiera una explosión en esa historia del otro par, bueno, la gente se desparramaría y difícilmente pueda tener sentido, a no ser que el niño de los zapatos corriera y en esa estampida pierda los zapatos, ¿verdad? Pero fíjate cómo cambia un elemento, como una acción como esa en el contexto de esa historia. Obviamente que produce una cosa distinta. Entonces, cuando tú tienes una historia que relatar, tienes que justamente encadenar los planos que vas a usar para que la historia se construya en forma coherente, con continuidad, con raccord y también con sentido de verosimilitud. Estos son los elementos fundamentales de una historia. Una historia poco creíble, ponele que haya una explosión y nadie ni siquiera mire, es poco creíble eso. Ya la gente se sale de la historia. O sea, bueno, estamos hablando de un supuesto basado en esta idea que me planteaste, pero el tema es cómo agrupar esos planos, esas escenas, esas secuencias para que la historia se vaya desarrollando así como se desarrolla una obra literaria. Ok. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, aquí viene el efecto Kuleshov, que es la juxtaposición del plano. Y esto es muy importante. Un plano siempre está ubicado con un plano anterior y un plano posterior. O sea, más allá de que algún plano inicie la historia y algún plano la termine. Pero básicamente el significado es la suma de esos dos planos. Entonces, en el montaje, tú vas a crear esa asociación, ¿verdad? Que está generando un mensaje. Esto, bueno, aquí hay dos ejemplos que, digamos, tienen que poco ver con el efecto Kuleshov, pero estamos hablando de un boxeador fuera de combate y un novillo. Cuando tú mezclas esas dos cosas, estás hablando de una víctima. Y si ve, como el caso de Chaplin, un vagabundo pidiendo y un hombre rico en el restaurante adentro comiendo ostra y él lo está mirando por la ventana, estamos viendo dos personas que tienen un mundo totalmente contrastante, ¿no? O sea, todo eso tiene sentido, pues, ¿verdad? ¿Entienden? Sí, profe, es un contraste. Y eso es lo que le da mayor sentido al cambio de planos. Los planos siempre van a significar, junto con el otro plano, una historia. Siempre van a contar una historia. Ese es justamente el lenguaje cinematográfico. Por eso es tan importante que ustedes hagan un storyboard, que hagan un shooting, que hagan una cosa que de alguna manera haga que la historia yo la vea antes de filmar. Porque Exacto, profe, porque si no, ¿cómo sería, cómo haría uno para después grabar la película y todo eso? No existe esa posibilidad. Claro, cuando tú vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo la posibilidad de saber contar y vas, digamos, teniendo más herramientas, pero en estos desarrollos que estamos haciendo, tenemos que pensar que estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que lo importante aquí es lo que yo le llamo la previsualización. O sea, antes de contar una historia, establecer un storyboard, establecer un shooting, establecer una locación, establecer una planta escénica, establecer una planta de movimiento actoral, pensar en la composición. O sea, yo tengo que ir desgranando los elementos que voy a conjugar
y tratar de que sean coherentes. Pues. Preguntas sobre esto, porque creo que le hemos dado un puntapié duro a todas las cosas como para verlas en conjunto. ¿Qué dudas Hasta ahora tienes? ya no tengo ninguna duda con respecto al tema del cambio de planos, profe. Ok. ¿Los demás están o no están? Yo no, profe, yo entendí todo bien. Ok. Bueno, ahora voy a hacer algo que es ir más rápido, porque estas cosas ya la vieron. Entonces no quiero perder tanto tiempo en esto, porque ustedes ya esto creo que lo vieron. En todo caso, alguna pregunta la resuelvo, ¿no? Evidentemente, la composición tiene que ver con los elementos que se ordenan dentro del encuadre. O sea, el encuadre, como dije antes, es el átomo de la historia, y en el encuadre, en el fotograma ese que yo voy a poner, en cada fotograma hay unas reglas de composición que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, lo importante es que el sujeto esté destacado y hacer énfasis en lo que se quiere mostrar. Eso es lo esencial. Aquí hay un ejemplo de dos imágenes, una tiene más claridad que otra porque una tiene más ruido. O sea, ese ave con ese fondo genera una lectura distinta a la que genera la imagen de la derecha, que está limpia. No quiere decir que haya que ser todo así, yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que de alguna manera nosotros estamos siempre estudiando cómo componer los elementos que están dentro de la imagen para que tenga el máximo potencial de lo que queremos contar. ¿Está claro? No entendí mucho, profe. O sea, las reglas de la composición. Tú compones para que el sujeto tenga enfoque, que tenga lectura, que se destaque del fondo, que de alguna manera yo siempre sepa lo que de alguna manera lleva a la acción. En el caso, en el Ahora caso sí entendí, profe. ¿Perdón? Ahora sí entendí. ¿Qué otras dudas hay, muchachos? Ustedes estudiaron las reglas de la composición, ¿no? Tengo entendido. Sí, profe, lo estudiamos en segundo semestre. Exacto. Entonces, bueno, eso tiene que ver con esas reglas que ustedes estudiaron. Tiene que ver, por eso no me quiero quedar tanto en esto, porque ya lo vieron. Estos son como los fundamentos, ¿no? Vamos a ir hacia adelante entonces. Aquí hay una serie de elementos de la composición que tienen que ver con los gay lines, las líneas, digamos que de alguna manera convergen en la figura principal. En este caso, un buen ejemplo está la regla de los tercios, la proporción áurea, todas esas cosas que me imagino que ya vieron, ¿verdad? Pregunta. Sí, profe. Entonces, Ya vimos todas las líneas. exacto. Todo eso conjuga en el hecho, aquí tenemos el personaje ubicado en la regla de los tercios, en la parte de abajo, y las líneas convergen hacia él, y de alguna manera, si sacamos la mirada y volvemos la mirada, vamos a ver nítido el personaje. Eso, de todas maneras, la guía está en pequeño, pero yo se las mandé, está en el aula, después revisen esto con calma, por cualquier afianzamiento, y en el foro podemos combinar alguna pregunta, alguna discusión, ¿no? Sigo. Aquí también en el manejo del encuadre uno trabaja mucho con líneas geométricas para lograr una cosa muy importante que es el balance. Aquí tenemos en esta figura de la pareja que está jugando en la playa, tenemos un reflejo, un espejo de ellos, y se genera un triángulo, y de alguna manera la composición permite tener unas líneas de fuerza muy interesantes, ¿no? Entonces, siempre que ponemos el encuadre, tenemos que pensar en eso. Nosotros tenemos que decir qué cosas dentro del encuadre mandan, dónde vamos a poner los elementos. Por ejemplo, en el caso de la mirada del niño en el close-up, por ejemplo, las manos del niño en el detalle sobre el elemento. Yo les recomiendo que hagan un ejercicio, que agarren ese otro par, el cortometraje, y lo paren cuadro por cuadro, y se van a dar cuenta que cada encuadre es una composición pensada, elaborada, que es lo que ustedes van a tener que hacer a la hora de que encuadren su propia historia. ¿Está claro esto?
O sea, las líneas geométricas sirven como una base para medir los ángulos de las tomas para una película, ¿o no? No, las líneas siempre las líneas, lo que se llaman las gay lines, son líneas de composición que hacen que yo dirija el punto de interés, el punto focal a lo que me interesa destacar en la historia, ¿verdad? O sea, no se trata de que eso tenga que ver con una película, se trata que tiene que ver con cada plano o con cada elemento que yo quiero destacar en la historia para que la historia vaya contándome lo que me interesa decir, pues. Te pongo un Exacto. ejemplo concreto. Los zapatos del niño rico. Los zapatos del niño rico, él hace un paneo, que sería ahora lo que viene ahora, que es la visión subjetiva de él. Nosotros a partir de un momento determinado donde vemos que él se quedó sin zapatos, vamos a ver la vida y vamos a ver todo lo que pasa alrededor de él desde la perspectiva de esa pérdida y de esa búsqueda. Entonces nos vamos a un plano de detalle de zapatos de la gente y de pronto descubrimos los zapatos del niño rico y él se queda pegado ahí. O sea, se queda pegado a él no. El director que de alguna manera está contando esa historia. ¿Por qué? Bueno, porque le está contando lo que interesa. El niño lo que ve son los zapatos de ese niño porque los desea. Ese es el objeto de su deseo. Exacto, y los planos son precisamente el motivo, el efecto show y los tipos de planos del montaje también tiene que ver mucho con el sentido de la historia, pues, o sea, se ven los planos del niño llevando los zapatos y a la vez el plano de los zapatos. Eso es lo que da más lógica a la historia. Por supuesto, Andrés, suponte que viéramos un plano general de toda la estación. ¿Qué haría eso? No aporta nada. No solamente no aporta nada, sino que frena la historia. ¿Entiendes? Exacto. O sea, entonces nosotros cuando estamos poniendo en escena y cuando estamos armando el shooting de la historia, tenemos que pensar en eso. ¿Qué aporta la historia? ¿Qué va con el sentido ese de lo que viene y la continuidad de la historia y no frena la historia? Esas son las decisiones que hacen que yo tome un camino y use el valor de un plano, que sería en este caso un plano de detalle, o use un plano general. ¿Por qué está el plano general solamente del momento que ellos se suben al tren? Bueno, porque el niño en la subida al tren es que va a perder el zapato. Y fíjate que luego de que está la subida al tren, nosotros no vemos exactamente el momento donde el niño se descalza, sino que vemos el zapato que cae solo allí. Y el niño es el que ve ese zapato. ¿Me entienden? O sea, no estamos viendo el plano general que de alguna manera haría que, bueno, yo entendiera esa historia desde el punto de vista del niño rico. No, nosotros no estamos viendo eso. Estamos viendo la historia desde el punto de vista del niño pobre. Y aquí está lo que tengo aquí como planteo, que es la visión subjetiva versus objetiva. ¿Quién es el objetivo? El relator. Yo que estoy contando la historia. ¿Cuál es la visión subjetiva? La visión de ese niño pobre que está desesperado y que de alguna manera él detalla que hay un zapato que se quedó ahí. ¿Entienden? O sea que nosotros estamos colocándonos en la mirada del niño en un pedazo de la película. Y la otra es la forma en que estamos relatando lo que pasa alrededor. Son dos maneras de relatar, desde el punto de vista del narrador y desde el punto de vista de un personaje. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sigo para no perder tiempo demasiado. Ok, vamos con los valores de plano. Ya lo conocen. Voy a hacer una lista muy rápida. Tenemos el gran plano general, ¿verdad? Que es un ambiente, un paisaje completo donde están todos los elementos que queremos narrar. Ahí va a suceder la historia, generalmente es un plano de establecimiento. Luego tenemos un plano general que generalmente contiene a los personajes y al entorno. En este caso vemos unos personajes que están en ese plano general, que están dentro de un contexto. En el caso del otro par sería la estación. Primero, claro, hay un detalle del reloj que nos da el ambiente de la estación y luego tenemos la entrada del tren. Son como más cerrados los planos. Pero de alguna manera nos está contando la historia de esa estación, que es el lugar donde va a suceder todo, pues, ¿no? ¿Ok? Después tenemos lo que se llama el plano entero. Plano entero significa un plano de un personaje de cuerpo entero, completo, generalmente con un contexto del espacio, ¿verdad? Y tenemos el plano medio o plano americano, que le llaman porque se usaba en la época de los cowboys, que tenían la canana. En este caso, la guitarra del músico
también permite que ese plano hasta la rodilla más o menos, se le llama plano americano o plano medio amplio, pues, ¿no? Largo. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora ninguno con los planos, profe. ¿Perdón? Hasta ahora ninguno con los planos. Ok, bueno, sigo rápido porque ustedes ya lo vieron esto. El two-shot, que es un plano de dos, que puede ser un plano, digamos, medio, o un plano entero de dos personas, un plano conjunto de tres personas, que en este caso es un plano entero. Luego vemos el plano medio, que tiene que ver con el tema hasta la cintura, y el plano medio corto, o MCU, que se llama, que es la toma de los hombros de una persona. Luego tenemos el primer plano, o close-up, el primerísimo primer plano, o super close-up, strength close-up, que le llaman. Lo importante aquí no es porque las acepciones son distintas en Europa, en Estados Unidos, no siempre son las mismas, pero lo importante aquí es que esos valores de plano son recurrentes, ¿no? Y tenemos el plano detalle, ¿verdad? Que es un plano de un objeto, como el caso de la chola, que sería el plano detalle que estamos hablando. Luego vienen los ángulos de cámara, que está el normal, a la altura del ojo, el picado, no me voy a quedar mucho en esto porque ustedes lo saben, contrapicado cenital, y los movimientos de cámara que son el tilt, que es un movimiento en el eje, subiendo, ¿verdad? Bajo, subo, sobre el mismo eje, un paneo o panorámica que va en el mundo horizontal, tiene que ver con un paneo a izquierda, un paneo a derecha. Tenemos 10 minutos más de este meeting. Y tenemos el traveling, el dolly grúa, el manejo a veces de cámara a mano o Steadicam, y el zoom, que a veces se usa hacia adelante o hacia atrás, que yo no lo comparto tanto, pero bueno, es una herramienta del cine, pues, ¿no? Y la continuidad, que de alguna manera es una continuidad en el espacio, que tiene que ver con la posición de los personajes en un área. La continuidad tiene que ver con, evidentemente, hacia dónde mira la persona y hacia dónde mira la otra. En el vestuario, en el maquillaje y en los escenarios, que no haya cambios para que eso no salte. En la iluminación, que tiene que ver con la puesta de luz. Y en la actuación, que tiene que ver con el ritmo y con el manejo de los personajes, en términos de una situación que no haya cambio entre un plano y otro, el ritmo del personaje o el ritmo de la actuación, ¿verdad? Por eso es tan importante ahí el uso del script, porque el script de alguna manera, bueno, una persona clave para nosotros en la asistencia de dirección, de que no cometamos errores y que estemos claros siempre con respecto a la continuidad. Y viene el tema de los ejes, que es lo que dejo de último porque siempre es un poquito más complejo. Hasta allí, preguntas. No está todo claro con el tema de los planos y los movimientos de cámara. Lo que pasa es que ya le hice una pregunta donde tiene una duda también en que cómo pueden servir los planos para un objeto. No te entiendo, no entiendo la pregunta. Y él tiene una duda sobre cómo serían los tipos de planos para enfocar unos objetos, sean una comida, unos objetos, lo que sea. Bueno, no, eso ya es una decisión tuya de cómo lo encuadras, más cerca, más lejos, pero eso es un plano detalle. Todo lo que tiene que ver con objetos se le llama plano detalle. Puede haber un paneo sobre la comida, ¿entiendes? Y de pronto un close-up enseguida de la persona con apetito y bueno, ya tiene una connotación de subtexto eso, pero de alguna manera eso se le llama siempre, un plano de un objeto se le llama un plano de detalle. Depende de cómo lo vas a encuadrar y cómo lo vas a manejar. ¿Entiendes? Puede ser un traveling sobre una mesa que tenga muchos platos de comida y luego una fiesta. Y vemos el traveling sobre la mesa y luego vamos a la gente bailando y no sé cuánto en un plano general. Y vemos también en el plano general la mesa integrada. Estamos contando la fiesta, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, en el caso del eje, que me imagino que también lo estudiaron, tiene que ver siempre con la continuidad de dos sujetos que se establece una línea, ¿verdad? No sé si ven el cursor aquí que estoy mostrando. Esta línea entre A y B, entre los dos personajes, genera un semicírculo. Este semicírculo
de alguna manera va a orientar al espectador que yo puedo colocar la cámara tomándolo de todos los ángulos que están dentro del semicírculo y el otro lado ya es un salto del eje, a no ser que los personajes se muevan y se van creando sucesivos cambios de eje, ¿no? O entra un tercer personaje y me genera otras líneas de fuerza. Pero este eje, que es el eje entre A y B, siempre vamos a manejarlo a través de un semicírculo de 180 grados, ¿no? Esos dos elementos que unen la puesta en escena van a orientar al espectador en los sucesivos cambios de plano y en lo que decía antes, la posición de esos personajes respecto a las miradas, respecto, ya lo veremos eso con más calma frente a una situación concreta. Bueno, eso es finalmente todo lo que hay hasta allí de lo que es la guía de referencia, que es un repaso de lo que ustedes han hecho hasta ahí. Bueno, vamos a hacer preguntas sobre esto porque quiero rematar la frase con los ejemplos de storyboard, etcétera, etcétera, que de alguna manera es lo que viene como tarea, ¿no? En el futuro, que es trabajar con esas herramientas. Preguntas entonces hasta aquí de todo lo que es la guía. ¿O qué dudas tienen? Profe, con respecto a los trabajos a los guiones que le mandamos, y base a las propuestas que usted nos dio, nosotros, capaz y trabajemos con un guión que usted apruebe. Así va a ser. Y vamos a trabajar de la forma que estamos hablando. Pero eso es más adelante. Ahorita, digamos, entronizar esto, porque estas son las bases del lenguaje cinematográfico que ustedes ya estudiaron, que esto viene de antes, pues. Yo estoy repasando los fundamentos para que nos lancemos al agua con esos guiones, con esa idea que vamos a trabajar seguramente en grupo. Vamos a hacer un desglose y vamos a hacer una propuesta de dirección concreta sobre esas historias que cada uno planteó, pues. O sea, claro, son guiones más pequeños porque el guión largo que tenía Emily, que me parecía muy bueno, excedía las posibilidades que tenemos de trabajar, especialmente en esta situación, ¿no? Entonces yo prefiero simplificar la historia y de pronto hacer posible que hagamos algunos ejercicios de trabajo de dirección basado en esa historia literaria para construir de eso una propuesta cinematográfica. ¿Está claro? ¿Está claro por dónde van los tiros? Sí, profe. Vale, entonces voy a salirme de aquí. Seguramente se nos va a acabar esta reunión y vamos a tener un nuevo llamado. Voy a ir a otro material que me interesa ver, que es y voy a dejar de compartir pantalla con esto. New Share. Dígame si la pantalla cambió. No, profe. Ok, déjenme salir entonces de esto. Voy a cerrar. Estoy grabando la clase. Esto va a quedar y lo pueden ver después con calma, ¿no? Ok, acabo de cerrar una y voy a abrir la otra. Nos quedan 3 minutos. O sea que cuando se acabe, volvemos a entrar. Yo les mando el link. ¿Están viendo ¿están viendo el nuevo share, no? La nueva pantalla, ¿no? No, profesor, más a usted. Qué lástima. Dame un segundo, entonces. A ver si logro mostrarlo así. Bueno, básicamente lo que quiero es darle algunos ejemplos de storyboard, de planta escénica, de manejo de shooting,
de cómo trabajar una escena en particular, de cómo plantearnos una planta escénica, que todos seguramente lo saben, pero yo quiero que tengan algunas ideas para que ustedes, ¿quién ha trabajado, por ejemplo, de ustedes con storyboard? O sea, ¿quién ha hecho un storyboard de una historia? ¿Lo han usado? Sí. Bueno, yo tengo aquí unos ejemplos de storyboard que son distintos. O sea, unos son, ahí estoy mostrando, a ver si se lee la pantalla. Yo lo voy a subir a esto, al aula, no lo he subido, y se los voy a mandar al correo estos ejemplos, como para que... ¿no están viendo la pantalla? Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí. Profe, Adriana Ana, está, sí, Adriana está aquí, ya la veo. Ya la voy a emitir. De todas maneras estoy grabando, ¿no? Para que se queden tranquilos de que se los mando después. Bueno, aquí están los ejemplos, ¿no? Claro, están muy pequeños. Yo no sé si esto, si le doy doble clic, agranda o se cae la pantalla. No estoy seguro. Lo que no quiero hacer es, porque nos queda muy poco tiempo como para esos problemas. Aquí tienen un ejemplo. Voy a resumir mientras. Tienen un ejemplo de cómic, un ejemplo de storyboard, un ejemplo de shooting, un ejemplo de planta escénica y, bueno, algunos ejemplos de iluminación y de una cosa que quiero pedirles que consigan, que es, bueno, hay muchos programas de eso. Yo uso uno, que se los recomiendo, que se llama Shooting Designer. Se los voy a mandar por el